¿Cómo están? Bien, vamos a desarrollar un análisis del comercio internacional paraguayo, cuál es la situación actual en el país y además veremos cuáles son las perspectivas que se tienen para el año 2022. La situación actual nosotros encontramos acá que todavía existe una amenaza del rebrote del dengue, lo cual no está al 100% controlado. Encontramos que hay todavía un mayor volumen de infectados por dengue que por el mismo COVID-19. El gobierno actual reaccionó adecuadamente para tratar de disminuir este impacto en la economía ante la amenaza mundial del COVID-19. Realmente las decisiones fueron muy rápidas, se establecieron medidas de distanciamiento social, se hicieron los cierres de fronteras, se desarrolló un control del movimiento de personas. Este movimiento migratorio fue bastante estricto y en la actualidad hasta las personas que se logran traer del extranjero o se dejan ingresar por las fronteras pasan directamente a un lugar para que desarrollen su cuarentena durante 15 días o su aislamiento social durante 15 días para detectar si tienen o no tienen el contagio del COVID-19. El Banco Central del Paraguay logró establecer una reducción de la tasa de interés de la política monetaria de 1.75%, es decir, del 4% en el que se encontraba al 2,25%. Además, temporalmente no se van a penalizar las reestructuraciones y las prolongaciones de los créditos. Se estableció un incremento presupuestal en los programas de salud y protección social, como por ejemplo actividades preventivas de salud, se declaró el estado de emergencia, se establecieron precios referenciales de productos como el alcohol en gel, las mascarillas, los guantes, se establecieron condiciones de control sobre los principios activos del uso del hidroxicloroquina y la cloroquina, siendo considerados esenciales realmente en este uso para combatir el COVID-19. Se autorizó el pago de una gratificación especial con carácter de excepción al personal de salud que se encuentre directamente en la atención de la pandemia. Y lógicamente, esta gratificación no puede ser mayor de 3 salarios mínimos. Además, de acuerdo a la disponibilidad financiera del Estado, se podría otorgar una segunda gratificación, pero esta segunda gratificación no debe de ser mayor de 2 salarios mínimos. Además, se llegó a autorizar a la contratación temporal de personas de acuerdo a los requerimientos necesarios por este sector salud por no mayor de 6 meses. Subsidio que se trabajaron para los trabajadores informales con una serie de programas, por ejemplo, un subsidio del 25% del salario mínimo vital, el cual puede ser otorgado hasta 2 veces y abonado en la cuenta del beneficiario, principalmente para aquellos trabajadores dependientes o independientes, en el caso de los que están dentro de las empresas propias, las pequeñas empresas que tienen estas personas, ¿no? El Poder Ejecutivo, por ejemplo, puede llegar a disponer hasta del 20% de las utilidades netas no capitalizadas del Banco Nacional de Fomento resultante del ejercicio 2019. ¿Para qué? Para poder construir un fideicomiso. Este fideicomiso con la finalidad de apoyar a la micro y pequeña y mediana empresa, el cual debe de ser administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. En este caso estamos hablando tanto del subsidio para los trabajadores como también del apoyo a las pequeñas empresas. Además, una moratoria en las multas por pagos de impuestos atrasados. Estas moratorias, mejor dicho, si tengo impuestos atrasados, no me va a impedir realizar el pago posterior, que podría llegar a abonarse hasta en 18 meses y perdonados hasta el mes de junio. No simplemente no se pagarían estos intereses, estas multas. Además, el gobierno recibió una autorización para incrementar el límite de endeudamiento en 1,6 mil millones, o sea,
1.600 millones y suspensión de la ley de responsabilidad fiscal hasta por 4 años. Esa ley que le permite al gobierno establecer un límite de endeudamiento, ¿no? Entonces lo logra incrementar para poder contrarrestar el COVID-19. Dentro de esta dinámica económica, lógicamente nosotros vamos a tener aquí en Paraguay una recesión, debido a la recesión mundial, una disminución de nuestra demanda interna y externa, lo cual contribuye lógicamente a esta recesión. Se tuvo realmente un buen primer trimestre de este año debido a la normalización de la cosecha agrícola. Se esperaba seguir creciendo, pero por esta contracción de la economía en los próximos 2 trimestres, que es lo que más o menos se estima, a partir del cuarto trimestre debemos de empezar ya a reactivar algunos sectores económicos importantes de acuerdo al plan de reestructuración que existe en el país. El sector servicios, lógicamente, aquí en Paraguay ha sido también, como en otras partes del mundo, el más afectado como resultado de este distanciamiento social. El sector turismo, el sector de restaurantes, de comidas, bebidas, bastante afectado. A pesar de que se estableció el delivery en algunos puntos de restaurantes, no representa la venta que se quisiera, ¿no? Los restaurantes, hoteles, está dentro de este sector bastante golpeado. Se proyecta un incremento en el déficit fiscal del 4% del Producto Interno Bruto, lo cual de alguna manera suavizará el impacto, pero no lo va a compensar completamente. ¿Qué tenemos nosotros para el 2021 y 2022? Primero, que se espera volver a un crecimiento del 4%, con una inflación moderada del 4%, tal y conforme estaba dentro de los cálculos establecidos. Va a aceptar el desempleo, va a crecer el desempleo y subempleo en los sectores de servicios, de construcción y comercio. Poco a poco se van reactivando estos sectores y van a ir buscando de alguna manera, bueno, de que este desempleo y subempleo no sea tan fuerte, ya que de alguna manera la gente que está ubicado en estos sectores van a tener que migrar a otros sectores, como por ejemplo el sector salud, que es el que va a dársele mayor fuerza. Los ingresos, principalmente del sector informal de áreas urbanas, va a disminuir considerablemente. Por lo que mencionamos con respecto al distanciamiento social. En cambio, nosotros encontramos que la agricultura familiar va a ser un aspecto importante para llegar a proteger a los sectores más vulnerables de las zonas rurales, ya que la gente, dentro de sus viviendas, sus casas, sus terrenitos, van a tener que sembrar lo que necesitan para poder alimentarse. Hay un programa para eso. Los ingresos laborales van a necesitar ser incrementados en el sector servicios poco a poco. En el marco macroeconómico nosotros podemos apreciar que Paraguay es bastante sólido y se encuentra basado en reglas fiscales, en los metas de inflación y un tipo cambiario flexible. Por ejemplo, en las reglas nosotros encontramos que hay una regla de deuda que fija el límite para el tamaño de la deuda pública, es decir, el techo de la deuda. Hay reglas de ingresos que fija el techo de los pisos para los ingresos. ¿Cuál es la determinación del uso de estos ingresos en excedente, ¿no? Las reglas de gasto que limite el gasto total o corriente primario. Límites sobre Producto Interno Bruto, hay un ratio sobre ingresos en términos de crecimiento nominal o real. Hay reglas de balance presupuestario, diferentes coberturas de balance global, reglas de oro, balance primario, balance estructural. Se pueden incorporar ajustes por ciclo económico y factores atípicos, ¿no? Hablamos del balance estructural. Esto encontramos que el déficit anual base en caja no puede ser mayor que el 1,5% de Producto Interno Bruto, pero en el primer trimestre se invocaron las cláusulas de escape y permite un aumento del 3% del Producto Interno Bruto en ese déficit anual. El incremento del gasto corriente primario no debe de ser menor que la inflación más el 4%.
No se podrán incorporar incrementos salariales por encima del sueldo mínimo o por encima del mínimo establecido. Normalmente en el año electoral el gasto corriente debe de ser menor, el 60%. Estamos entrando ya a un año electoral, por eso que se está regulando esta regla así. No debe ser, que debe de ser menor del 60% del presupuesto de los primeros 7 meses. En promedio, el déficit de la administración central debe de ser menor del 1% del Producto Interno Bruto en la programación plurianual. Y además, el análisis de sostenibilidad de la deuda siempre debe de ser publicado. Decíamos que la meta de inflación no debe de ser mayor entonces del 4%. En la actualidad se tiene una deuda pública total al cierre del 2019, al cierre de febrero de este año, 2020, una deuda pública total de 9.498 millones de dólares, que representa el 23,8% del Producto Interno Bruto. La deuda externa está ubicada en el 19,8% del Producto Interno Bruto, mientras que la interna en el 8,7%, lo cual demuestra de que es una deuda pública muy pequeña y bastante manejable en función de los ingresos que se tienen. Las reservas de divisas son adecuadas, no hay ningún problema con eso. Tenemos acá que las medidas dadas por el gobierno se espera que sean efectivas para que de alguna manera pueda absorber gran parte de lo que ocasiona esta crisis, de lo que nos da en esta crisis del COVID-19. Va a haber una desaceleración económica y que por lo tanto Paraguay es muy vulnerable como efecto de estas medidas dadas. Lógicamente acá esperamos de que la reacción sea bastante adecuada. Las exportaciones aquí en Paraguay están concentradas en muy pocos productos agrícolas. El crecimiento y la pobreza son bastante vulnerables por este hecho. Se debe tomar en cuenta algunos productos manufacturados que generen mayor cantidad de mano de obra. Lo bueno de todo esto es que todas las calificadoras de riesgo, estas calificadoras de riesgo que también son denominadas calificadoras de valores y que son instituciones independientes que dictaminan las emisiones de instrumentos representativos de deuda y a los emisores de valores para poder establecer el grado de riesgo que dicho instrumento representa para el inversionista, evalúan la certeza de pago oportuno del principal y los intereses por parte de la emisora y constatan su existencia legal, a la vez que ponderan su situación financiera. Y estas tres importantes empresas calificadoras lo califican a Paraguay con BB, BA1, BB+, lo cual indica que es una economía bastante estable. Y esta última revisión fue realizada en el año 2019. Las perspectivas. Tenemos un saldo de balanza comercial de 2019 que ha sido positivo. Entre enero y febrero de 2020 el saldo de la balanza comercial fue negativo, existieron mayores importaciones en 762 millones lo negativo. Los principales socios comerciales entre enero y febrero de 2020 tenemos ahí nosotros a Brasil, China, Argentina, Estados Unidos, Chile, Singapur y Rusia. Los principales destinos de las exportaciones se encuentran justamente en los países limítrofes. Estamos con un mayor volumen de exportaciones a Brasil, que representa el 39,3%, está Argentina, Chile, Uruguay, dentro de las principales. Luego tenemos por ahí a Rusia y a Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales productos exportados? Entre enero y febrero de este año 2020 está la energía eléctrica, los granos de soja y la carne bovina congelada, la carne de res. Dentro de las principales orígenes de las importaciones se encuentra China con un gran volumen, el 34,9%, representa la mayor cantidad de exportaciones. Está Brasil, Argentina, Estados Unidos, Singapur y Japón. Los principales productos importados son los aparatos de telefonía, los aparatos electrónicos, ahí luego está combustibles y los automóviles para el transporte de personas. ¿Qué otros productos se exportan de Paraguay? Y entre los otros productos encontramos nosotros aquí a
la harina de soja, el aceite de soja, el arroz procesado, trigo, maíz, carne congelada, refrigerada, los cables de electricidad, los artículos de plástico, insecticidas, alfombras, cuero y pieles de animales, papeles y cartones, mantas. Y dentro de los otros productos importados, tenemos aquí a los automóviles, jeeps y camionetas rurales, artefactos eléctricos, productos alimenticios, bebidas, tabaco, maíz, combustibles, sustancias químicas, maquinaria, elementos de transporte y accesorios, productos textiles, productos de papel, frutos secos, neumáticos y productos lácteos. Realmente Paraguay representa para todo el mundo una gran oportunidad de inversión, una gran oportunidad de comercialización. Simplemente analicemos lo que más nos conviene para poder desarrollar comercio con Paraguay. Muchas gracias y cualquier consulta estoy siempre a sus órdenes. Hasta luego.